yo has sido crucificado con Cristo. Buenos días, el Señor te bendiga grandemente, iglesia. Gracias al Señor que nos permite alabarle en esta mañana, darle gloria, darle honor, exaltar a nuestro gran Rey, que es bueno con nosotros. Para siempre es su misericordia. Amén. Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. Estamos estudiando la carta a los Gálatas y el domingo anterior estuvimos hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, la libertad en Cristo Jesús, donde el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas acerca de ser libres, de no regresar a los rudimentos, a las tradiciones, donde Pablo habla de su llamado, cómo el Señor de una manera contundente llama a Pablo al ministerio. Y hablábamos acerca de la importancia de tener claridad de nuestro llamado, del llamado de Dios a nuestras vidas. Qué importante, decíamos, qué importante entender por la Biblia, por la palabra de Dios, que cada uno de nosotros tiene un llamado especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es un llamado que no podemos olvidar ni pasar por alto. De todas estas cosas hablábamos el domingo anterior. Hoy, siguiendo Gálatas, estaremos en el capítulo 2 en un tema bastante importante, como todo en la Biblia, como todo en la palabra de Dios, y tiene que ver con el tema de la ley y la justificación. Hemos sido justificados por el Señor. Entonces de eso nos va a hablar este capítulo 2 de Gálatas, acerca de la ley, de las normas que habían en cuanto a Moisés, toda una serie de estatutos, de reglamentos que la ley imponía. Y luego ahora viene Pablo en esta carta a los Gálatas y comienza allí a enderezar el pensamiento de la iglesia acerca de la gracia, acerca de la justificación. Con todo esto, de manera general, yo quiero invitarte para que oremos al Señor, que Dios nos acompañe en este recorrido por Gálatas. Vamos a orar, le invito allí donde está. Padre, te damos muchas gracias. En esta mañana, Señor, nos has permitido adorarte. Nos has permitido, Señor, exaltar el nombre de Jesucristo. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Tenemos que reconocerlo en esta mañana, que has sido un Dios misericordioso, Señor. Gracias por ese llamado que nos has hecho. Gracias, Señor, porque te mueves en cada corazón en esta mañana, Señor. Recibe la gloria, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser adorado siempre y por los siglos. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu en esta mañana hablando allí a cada corazón, a nuestra mente, que podamos ser tocados por tu presencia, que podamos, Señor, alimentarnos correctamente por tu bendita palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gálatas capítulo 2. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 11. Allí a partir del versículo 11
donde en algún momento seguramente nos hemos preguntado acerca de la salvación. Nos hemos preguntado en algún momento, quizás comenzando este caminar con Dios, bueno, pero en realidad ¿seré hijo de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué conducta debo adquirir para pertenecer al pueblo de Dios? ¿Será que tengo que cumplir con una vida religiosa? ¿De qué forma puedo agradarle al Señor? ¿Será portándome bien que obtengo la salvación? ¿Qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo es que Cristo me salvó? Son preguntas que pueden llegar en algún momento o quizás llegaron. Repito, preguntas como, bueno, ¿y qué implica la salvación? ¿Qué implica servir a Dios? ¿Será que si sirvo más y más, entre más esté metido en la iglesia, el Señor se va a apiadar de mí? ¿El Señor me va a ayudar más? Son esas preguntas que saltan porque es posible que no hayamos en algún momento comprendido todo este tema de la gracia, de la justificación, de las normas acerca de la palabra de Dios, y que pueden llegar a confundirnos, puede llegar esto a cargar la vida de una persona que no tiene claridad acerca de su salvación. Puede encontrarse viviendo un cristianismo con una carga tremenda. Puede encontrarse todos los días con el desespero de no saber qué hay después de la muerte, porque no ha entendido la doctrina de la gracia, la doctrina de la justificación, y esto puede ser complicado. Con todo esto que hemos hablado, los Gálatas se enfrentan a esto, a estas preguntas. La iglesia en Galacia se enfrenta a esto. Bueno, ¿qué más tengo que hacer para obtener la salvación, para ser acepto? ¿Qué más tengo que lograr para poder agradar al Señor? Entonces mire usted ese versículo 11 en adelante. Pero Pedro, Gálatas 2, verso 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Entonces aquí está Pablo rectificando, confrontando a un Pedro que estaba en ese proceso de entender algunas cosas. Ahí está Pablo corrigiendo en el Espíritu, por la guianza del Espíritu Santo, corrigiendo detalles importantes dentro de la iglesia. Y encontramos que a pesar que Pedro ya era un hombre de Dios, con algún conocimiento de las Escrituras, tuvo por un momento una falla, como todos, cualquiera de los que estamos aquí. En algún momento hemos vivido las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras salidas en falso. Pedro no se escapó de esta situación. Es por eso que Pablo dice ese versículo 11, le llama la atención duramente a Pedro, porque pareciera que ya había entendido el tema de la gracia. Pareciera que Pedro o Pablo lo llegó a pensar, bueno, ya este hombre o ya parte de la iglesia ha entendido la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. A Dios le place, quiso hacerlo, no por mérito nuestro, sino que el Señor, por su amor, por la misericordia que tuvo por nosotros, nos salvó a través de Cristo. Entonces eso parecía que estaba claro, pero de repente no. Es por eso que dice el versículo 11 que Pablo resiste, ¿y de qué forma? Cara a Pedro. Lo resiste. Me llama la atención la manera como Pablo lo confronta. Pablo está viendo una actitud, y la Biblia lo llama así, una manera hipócrita de comportarse, donde ya esto se había hablado, que tanto gentiles como judíos eran igual. Pero Pablo se molesta porque Pedro era una cosa cuando estaba con los gentiles, con los no judíos. Él está compartiendo, ya Pablo comienza a comportarse, a aceptar esto, a convivir con los gentiles, con los no judaizantes. Entonces Pedro está en eso, pero de repente llega una visita de aquellos que dice la Biblia, los que estaban arraigados a la norma, los que estaban arraigados a la ley. Entonces Pablo nota cómo Pedro comienza a fingir. Entonces cuando llegan aquellos, la ley decía que había que circuncidarse, que había que hacerlo. Y ese grupo de judíos, repito, eran radicales en eso. No habían entendido la gracia del Señor todavía. Vivían por la letra, vivían por la norma, vivían por la ley. Ahora, ¿qué es la ley? La ley serán esas normas, esas reglas que el Señor entrega por medio de Moisés. Pero muchos judíos, luego de que pasaron estas cosas, añadían otras y otras normas y reglamentos y leyes que era imposible que alguien las cumpliera. La ley era algo, o es así como una radiografía del estado pecaminoso de una persona. Es cuando, por ejemplo, hay una fractura y la persona va al médico y el médico le dice, te voy a mandar una radiografía. ¿Para qué? Para mirar el hueso, para mirar el estado en que se encuentra el hueso.
Entonces la persona va, se toma la radiografía y el doctor mira esa radiografía y dice: la fractura está aquí. Eso hacía la ley. Para eso era la ley. Para mostrarle al hombre lo mal que estaba. Para mostrarle al hombre la fractura que tenía. No para salvarlo. La ley no salva, la letra no salva. Pero ellos malinterpretaron esto y vivían en esa ley, queriendo todo el tiempo salir adelante. Entonces Pablo se enoja, se molesta por esto. ¿Qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó con la justificación? Hemos sido justificados, Pedro. Entonces dice que se enoja, lo mira cara a cara porque era de condenar. Era de condenar. Pedro no estaba en el mundo, pero esa práctica no era la correcta. Imagínense la actitud de Pedro. Estaba compartiendo risita por aquí, por acá. Ahí vienen los hermanitos evangélicos rinqui rinqui. Componte. Aleluya. Santo. Vive ahí. Entonces Pablo se lo queda mirando y dice: ¿y este qué le pasó? Y si estabas ahorita comiendo chicharrón, carne, y de pronto botaste el cerdo, botaste la carne y ahora para disimular. Y eso enoja a Pablo. Y Pablo lo confronta. Y dice el 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía. ¿Y qué más hacía Pedro? Se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Entonces le daba miedo. No, yo no me voy a juntar, como quien dice, con los pecadores. Yo estoy aquí con los santos. Esa actitud tomó un hombre de Dios, Pedro. Y Pablo lo confronta diciéndole: ten cuidado con esa conducta. Ten cuidado de caer en la trampa del ortodoxo. Ten cuidado de caer en la trampa de una fachada. Ten cuidado de manejar tu vida con apariencias y simulación. Eso es peligroso. Eso es peligroso para la iglesia. Pedro es confrontado en eso. Dice el versículo 13: y en su simulación. ¿Qué más dice luego de allí? Versículo 13. Participaban también los otros judíos. No solamente participó Pedro, sino que otros también participaron. Oiga, suena fuerte, pero es así. Otros participaron de la hipocresía. Otros participaron de la simulación. Participaban de la simulación. De tal manera que aún Bernabé, que es un hombre allí de Dios, íntegro, serio, oiga, convertido junto con Pablo, enviado. Pero Bernabé es arrastrado por esa norma. Pareciera o parece que Pedro está diciendo, no está a gusto, le cuesta creer la gracia y el ser justificado. Mis hermanos, en estos tiempos puede pasar igual. Parece que nosotros tenemos que añadir como que no, oiga, como que esa gracia le falta algo, como que tengo que inyectarle algo más porque no estoy convencido de esa gracia y de esa justificación. Yo tengo que hacer algo. Pues déjeme decirle que no. Porque es la mentalidad. Mire, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien se porta bien? Especial, que alguien te dijera: mira, quiero invitarte a San Andrés, todo pago, y es más, oiga, quiero pagarle los estudios a tus hijos, es más, ya bota ese closet viejo, quiero darles allí ropas nuevas. Oiga, y así, bueno, y usted va a San Andrés,
Usted va, le compran la ropa nueva, usted disfruta 15 días allí en Hotel 5 Estrellas y regresas a casa y encuentras la nevera llena porque vinieron los de Ara o de Uno y llenaron el tipo. Oiga, y llega el momento y usted se queda pensando y dice, oiga, yo tengo que compensar eso. Y el tal fulano que te dio eso, que te llevó a San Andrés, que cumple próximamente. Y usted siente la necesidad de, oiga, algo tenemos que darle. Oiga, esa persona se ha portado bien. Nos llevó a San Andrés, compró ropa, esto. Oiga, algo tenemos que hacer. Oiga, qué pena. Ese es el pensamiento. Ahora, no es malo, pero resulta que Dios no está esperando nada. El Señor no está esperando que nosotros le retribuyamos. Por la gracia de Dios usted fue salvo. Pedro sentía eso. Pedro se imaginaba que esa gracia y esa justificación, él tenía que aportar algo. Por eso la norma, la ley, no les parecía suficiente. Ahora es un tema complejo que uno, oiga, por gracia y no tengo que dar nada. Precisamente porque la mente limitada del ser humano está acostumbrado que algo tengo que hacer. Por un regalo, por un favor. Oye, yo tengo que retribuir. Pues no. Con Dios no es así. Por eso somos libres en el Señor. Por eso la vida religiosa ortodoxa, por eso el nosotros, luego lo vamos a ver, traer, bueno, entonces ahora me tengo que portar bien todos los días. La pregunta es, ¿qué tan bien está? ¿Cuál es el techo de Dios para eso? Porque va a llegar un momento que dice, o sea, ¿me habré portado bien hoy? Y como que no nos alcanza. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo que me estoy portando bien? ¿Cuál es el techo de Dios? Entonces todos los días estoy afanado por querer y no lo logro. Ellos con la ley estaban buscando cumplir una norma, cumplir unos requisitos y no lo lograban. Vivían en simulación con Dios. Vivían de apariencias con Dios. Por cumplir una norma y no por la justificación. Nosotros, usted y yo, somos justificados por Cristo. Entonces Pablo está enojado por eso. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿qué hacía Pedro? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú no estás viviendo, si tú estás viviendo como gentil, ¿por qué los obligas? ¿Por qué los oprimes? ¿Por qué tienes que decirlo? Cuando llegues a la iglesia tienes que decir gloria a Dios y tener allí. ¿Y por qué, Pedro? ¿Por qué no eres libre? ¿Por qué no vives un evangelio en libertad? ¿Por qué estás pensando todo el tiempo? ¿Será que le agrado a Dios? ¿Será que soy salvo? ¿Será que tengo que aportar algo? ¿Será que tengo que esto? Y ahora, ¿será que Dios me va a castigar? Porque no entendemos muchas veces este tema, esto que hizo Dios en la cruz del Calvario. Entonces se convierte para el cristiano una carga ser creyente, caminar con Jesús. Hay un peso porque todo el tiempo llegamos a pensar que tengo que hacer 1000 cosas para que Dios me apruebe. Y no es así. Tengo que servir aquí, tengo que servir acá y voy a servir acá. Entonces nos entra una ansiedad y ya estamos sirviendo como le servimos a la DIAN.
Yo no sé si usted ha visto a alguien que pague los impuestos y salga diciendo: uy, gloria a Dios, ya pagué los impuestos, qué rico. No, una obligación y usted los paga, porque es una obligación pagar impuestos, pero usted no sale: uy, qué chévere. Por obligación. Esa era la ley. Querían agradar aparentemente, pero no lo hacían por obligación. Pero su corazón no estaba rendido a Dios. Era una tragedia el evangelio. Uno de los padres de la fe que tanto recordamos, Martín Lutero, tenía ese problema. Martín Lutero llega un momento, él listo, el Señor está trabajando con él, pero él tenía un problema en cuanto a la confesión. En el día podía irse a confesar 100 veces. De pronto se acostaba y decía: creo que me faltó una. Y salía otra vez: padre, acúseme porque tumbé una potera, la potera del vecino. Y bueno, ya, Señor, yo creo que ya. Y volvía a su casa Martín Lutero y de repente: me faltó este otro pecado. Y corría otra vez. Oiga, qué difícil vivir así. Ahí no está la gracia del Señor. Qué complicado. A veces encontramos en la iglesia de Cristo normas, cosas. Cuidado, el Señor te cae un rayo. Cuidado esto, hermano, si no tienes esta vestimenta, si no tienes esta conducta, si no esto. Normas que la iglesia con el pasar del tiempo ha añadido, le ha puesto, porque dice: creemos que no es suficiente la gracia y la justificación. La ley es una baranda para nosotros de seguridad. La justificación. Pablo comienza ahora a hablarles. Nosotros judíos de nacimiento. Yo creo que Pablo se toma la cabeza para comenzar a explicarle a Pedro, a su hermano, a su amigo, la situación en la que está. Pero quiere ser muy sabio Pablo en esto. Dice, bueno, 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pedro, nosotros hemos sido hombres que nacimos en medio de la ley, de la norma. Es cierto, no hemos estado involucrados con los gentiles, pero algo sabemos de esto, de la justificación. Dice, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la Biblia nos está diciendo que no es por obras, no es por normas. La justificación, teníamos una deuda impagable. ¿Sabía usted eso? Teníamos una deuda impagable. Imagínese usted una cifra escandalosa, por traer el ejemplo, que debiéramos 100 millones de dólares. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga 100 millones de dólares. Vamos a ponerle 100 mil millones de dólares. ¿Y cómo paga usted eso? ¿Cómo pago 1,000 millones de dólares? Bueno, voy a vender la mesita que tengo. Voy a vender la nevera. Voy a vender la estufa. Y comenzamos a mirar cómo arañar para pagar 1,000 millones de dólares. ¿De dónde? Esa era la condición del hombre al tratar de cumplir la ley. Oído, iglesia, al tratar de cumplir con la norma, con la ortodoxia del momento, y llegaba un momento que no lo lograba. Yo quiero, entonces Dios me va a premiar por la obediencia. Repito, ¿cuál es el techo? Va a llegar un momento que nunca va a ser para ti ni para mí suficiente.
Va a ser una pesadilla. ¿Me porté bien hoy? Me porté bien, como los niños pequeñitos. Papi, ¿me porté bien hoy? Sí, papi, te portaste bien. Y esa preguntadera, ¿no? Y me porté bien hoy. No hay un techo. ¿Por qué? Porque la norma nos esclaviza. La ortodoxia, el rudimento. Entonces tengo que hacer esto, religión. Y los judíos del momento se olvidaron que esa norma, esa ley, era un reflejo de lo que Cristo venía a hacer, de la gracia de Dios. Se fueron a la letra, a la norma, no a lo que Dios quiso decir. Entonces el pueblo evangélico muchas veces nos aferramos a la norma y nos olvidamos de la gracia y la justificación. Esa persona que debe 100,000 millones de dólares está ahí y no tiene, y trata de vender para salir de la deuda y nunca va a poder, a menos que aparezca el hijo del dueño del banco. Si la persona le debe a Sarmiento Angulo y aparece el hijo de Sarmiento Angulo diciendo: papá, un momento, ya hasta el juez va a dictaminar la sentencia, y aparece el hijo del dueño del banco. Un momento, papi, yo voy a pagar eso. Yo tengo una platica ahí reunida. Yo voy a pagar los 1,000 millones de dólares que fulano debe. Wow. Oiga, qué descanso. Gracias. Y ya inmediatamente es declarado justo. Listo, tú no debes nada. Alguien pagó por ti. Alguien pagó por ti. Pero ahí no queda la justificación, porque me voy limpio. Ajá, listo, pero ahora vendí todo para tratar de pagar los 1,000 millones de dólares, pero yo no tengo cómo ahora, cómo vivo. Y dice el hijo del dueño del banco: es que no te vas a ir limpio. Es que aquí tienes una tarjeta. Dele. Úsela. Eso está con fondos ilimitados. O sea que no solamente me justifica, paga mi deuda, sino que me da para vivir. Me saca de la deuda, me saca de... Y ahora vivo. Eso hizo Cristo con nosotros. Eso hizo el Señor con usted y conmigo. Amén. Es algo que tenemos que entender. Por eso hace un momento nos apropiamos de la palabra, porque en Dios hay recursos de todo tipo. Todo lo que tú y yo necesitamos lo tiene Cristo. Todo lo tiene el Señor. Nos dio una tarjeta con fondos ilimitados. Pablo le estaba queriendo explicar a su amigo, a su hermano, a la gente de la iglesia esto, porque ellos volvían: no es suficiente, tengo que añadirle. Mire el capítulo 3 de Romanos, donde Pablo ya había hablado acerca del tema. Verso 9. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron
camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, lo que hablábamos, la radiografía. La ley les hacía ver a las personas de ese momento lo mal que estaban. Y está nombrando Pablo, dice, mira el pecado que hay. Mi hermano, usted y yo no le podemos añadir a la gracia. Usted no le puede añadir algo más a su salvación. Vivamos en la libertad de Cristo. Es que ahora tengo que echar un agüita aquí para ver. No, Cristo Jesús lo entregó todo por usted y por mí. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo... No. Son rudimentos que a veces nos impiden. Es que ahora tengo que correr a coger la escoba. Tengo que ir a predicar. Tengo que hacer y me lleno de una serie de cosas. ¿Te agradó? ¿Verdad? Soy acepto. Y el Señor nos va a decir: ya tú eres acepto hace rato. Ya yo te acepté hace rato. ¿Por qué te sientes? Entonces nos dice el Señor, tan presionados en querer mostrar, en simular. Caemos en la simulación. Y eso es peligroso. Porque entonces ya somos como el que paga el impuesto ante la DIAN. Estoy cumpliendo para no irme al infierno, pero no obedeciendo por amor al Señor. No lo hago bajo el sentimiento del regalo inmerecido de la gracia. Entonces el cristianismo se va a volver un problema para nosotros, porque dejo de hacer cosas y entonces no, siento que no le agrade a Dios. Cada uno de nosotros, como cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va guiando. Pero estamos llamados a la libertad, en vivir una vida cristiana sin ningún peso. Ese era el problema. Ahora tenemos esa tarjeta libre. Alguien pagó la deuda, era impagable, y lo sigue diciendo Romanos 3. Luego que Pablo menciona esto, dice, pero se abrió una puerta. Pablo está mencionando, mire, esto de la ley es algo imposible, pero aquí pero sí vale la pena. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué ha pasado? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿de qué forma? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora hay una salida, le está diciendo Pablo. Ahora hay una alternativa a nuestro favor. Hay alguien que nos justificó. Había una condena sobre nosotros. Había muerte, había maldición, había caos. Y aparece el Hijo de Dios. Aparece Cristo a decir: un momento, Padre, yo voy a pagar por los pecados de la gente, de las personas de morada de Dios. Entonces Cristo sale a justificar, porque había alguien que tenía que pagar esa deuda. Alguien tenía que meterse la mano al drill para pagar. Nosotros no contábamos con los recursos, y viene el Señor y los paga. Pablo le explica esto a Pedro: ya no es necesario. Volvamos a Gálatas. Y sigue explicando Pablo.
diciéndole: no es por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando, versículo 17, aquí surge otro problema, otra pregunta para la gente de ese momento. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Es decir, para ellos llega un momento que dicen: bueno, pero entonces Dios es como que alcahueta entonces de nuestro pecado. Y Pablo dice: no, en ninguna manera. Él está para sanar. Ejemplo, el que va al médico. La persona que va al médico porque se siente enferma, pero el médico no es culpable de esa enfermedad. El médico está ahí para tratar esa enfermedad. Entonces surge eso. Si nosotros, Pedro y la gente que está ahí, ven acá, Pablo, pero entonces si nosotros salimos a buscar la justificación, sentimos como que listo, dejamos la ley a un lado y ahora pecamos con libertad, el Señor nos deja pecar. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Salimos en Cristo renovados a buscar esa justificación. Pero el Señor no es allí como dice allí la Escritura. Estamos en el versículo 17. Ministro de pecado, Pablo dice: en ninguna manera. Les está diciendo: no lo veas de esa forma, porque no es así. La justificación y la gracia no es la manera o la puerta abierta para pecar. No es: bueno, como ya es por gracia, porque el Señor me perdonó y me liberó, ahora yo vivo como sea. No. Ahora nuestro comportamiento, nuestro andar en Dios, ya no es bajo una norma, ya no es porque tengo que hacerlo. Ahora usted lo hace porque hay una relación, porque usted ama al Señor, usted está agradecido. Entonces tú no quieres ir tras el pecado, no para no ir al infierno, no para no pagar las consecuencias, sino que te duele el corazón al momento de pecar. No duele el pecado para: ¿cómo puedo traicionar yo al Señor? Me siento triste durante el día porque estoy traicionando a aquel que me justificó. Lo estoy deshonrando. No es que me tengo que, ahora el pastor dice: hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, entonces yo tengo que estar en la iglesia. No. Yo asumo, Dios asume que si usted está aquí sentado, no es para decir: bueno, ya fui el domingo a la iglesia, ya, mi pecado, ok. No. Dios asume, Dios desea que nosotros estemos congregados realmente en su nombre. No por una obligación, no porque el pastor anda preguntando quién está, quién no está, aunque yo lo hago, pero eso no es así. Eso no es así. Así que siéntase tranquilo, que si por algún momento, óigame, perdí el servicio y ahora hay un rayo y está, no, siéntase. Usted en libertad, usted es libre. Repito, la gracia y la justificación en ninguna manera está llamándonos, invitándonos al libertinaje, a hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida lo que nosotros querramos. No, ahora la respuesta a esa gracia, a esa justificación, es que amamos al Señor. Es que usted aplaude porque está agradecido al Señor. Usted lo alaba, usted trae su ofrenda, usted trae su diezmo por agradecimiento. Nadie le vigila cuánto puso, cuánto esto. No. Su corazón está tan agradecido que usted lo hace en libertad. Pedro y los de Gálatas, aquí falta algo. Y tristemente la iglesia, si nos descuidamos todo el tiempo, nos falta algo. Ahora yo tengo que hacer esto, ahora yo esto, y para agradar a Dios. Y
nunca lo vamos a lograr. Nunca voy a ser lo suficientemente bueno para impresionar a Dios. No. Si en esa estamos mal. Si en esa actitud de querer impresionar, entonces me porté bien, caemos en el error que cayó Lutero. Todo el tiempo. Imagínese el que lo confesaba. Ya viene otra vez este man acá. 50 pecados al día y otra vez, y otra vez, y otra vez. Él sentía que nunca estaba bien delante de Dios. Se olvidó de la gracia y de la justificación. Es que yo siento que ese pecado del 1980 todavía yo no. Ya Cristo murió por eso. Ya eso está sepultado allá en las profundidades. Es que yo por allá, yo siento un rencor allá, yo no. Olvida eso en Cristo. Ya hay una gracia que te arropó, ya hay una justificación, ya en tu billetera tienes una tarjeta con recursos ilimitados de parte de Dios, de gracia, de favor, de misericordia. Todo lo que necesito lo encuentro en Él. En mis tristezas, en mis agonías, en lo que me falta, voy al banco espiritual de Él, pero no tengo que añadir nada. Ya lo pagó todo, todo está pago. No nos desesperemos. Entonces tengo que orar 20,000 horas. Por eso en algunas religiones que no conocen la gracia, y entonces que me duela hasta la garganta para que Dios vea que realmente oré, lo hicieron toda la vida mal, porque no entendieron el precio de la gracia de Dios, de la gracia del Señor. En mi época de estudio, en el bachillerato, me encontraba con algunos personajes que sacaban en los exámenes 5. Yo estoy seguro que muchos aquí les pasó igual. Mucho. Bueno, para aclararle aquí a los muchachos. 5 era mucho. El 100. Y de pronto son de que pasaban por tu lado modelándote el 5. Oye, y tú te dabas cuenta que ese personaje no era la gran estrella. ¿Cómo hiciste? Y yo, el 3, el raspado. Pero yo me venía buscando el proceso. Y entonces algunos me daban esta respuesta. Me decían, Santa, ¿sabes qué pasó? Por Santander, no por otra cosa, no por santo. Y me decían, Santa, yo me copié el proceso. Lo memoricé de tal manera que era una calcado. Cuando vi el problema allá, yo dije, listo. Y lo calqué. Pero eso sí, mi hermano, no sé ni idea cómo despejé X. No sé cómo llegó ese número ahí. Y yo dándole, buscando Baldor para llegar al 3, pero el profesor preguntaba ¿quién entiende el proceso? Y yo podía decir, profe, yo entiendo el proceso. Yo saqué un 3, pero por lo menos yo sé el proceso. Algo así es la vida en Cristo. A veces calcamos la apariencia, lo religioso, una cultura y pum, yo estoy bien, el otro está mal, porque es que yo veo, nos pasa. Y quizás para muchos, y este man del 5 tiró, estudió. Buste no estudió, calcó, copió en su mente y los plasmó allí. Yo me dediqué toda la noche a averiguar cómo despejo la X, cómo encuentro el proceso. Eso pasaba en tiempos de Jesús. Copiaban el proceso de la ley y ahí estaban paraditos, y el Señor se daba cuenta y decía,
Jesús llegaba, ellos estaban acostumbrados al lavado de las manos y todo esto, y una vez Jesús no lo hace y se espantan, se esponjan como así, comiendo con los pecadores. No habían entendido porque comenzaron a ver la letra, la copia, pero no entendían los procesos. No entienden cuál sería nuestros procesos, entender la gracia. Quizás no somos los espirituales, pero día tras día vamos entendiendo ese proceso de la gracia, de la justificación. Lo entendemos. Cuando fallamos, entiendo que ahí va a estar la mano de Dios para sostenerme, que somos genuinos delante de Dios y que podemos vivir una vida cristiana libre de pesos y poder disfrutar que soy justificado en Cristo. Entonces brincamos, alabamos al Señor. No andamos viendo fantasmas todo el tiempo, que Dios viene con un fuete allí a castigarme. Ahora disfrutamos de la gracia del Señor. Amén. Y terminamos, dice el versículo 18, porque si las cosas, nota esto, porque Pablo sigue hablándole a Pedro, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a ¿qué cosa? A edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pedro comienza a colocar lo que Pablo le está diciendo. No regreses a lo de antes, no regreses a lo mismo. Vas a pasar un río y haz de cuenta que pones unas palmeras o unos palitos endebles. Eso se te va a derrumbar. Al lado el Señor hizo un puente seguro, que es Cristo. La manera de llegar al Padre, le está diciendo Pablo a Pedro. La fórmula, el puente, el cimiento que necesitas, lo único es Cristo. Después de ahí, si tú le añades otra cosa, es ley. No vuelvas. Entonces Pedro, después de haber entendido eso, se está regresando, le está diciendo Pedro. No te regreses, no vuelvas a edificar eso, porque te vas a hacer transgresor. Es decir, al final te vas a dar cuenta que no lo pudiste lograr y que eres un transgresor de la norma, que no puedes lograrlo. Eso hace la ley. Me imposibilita, me frustra. Por eso encontramos a veces muchos creyentes frustrados en algunas iglesias, porque piensan, asumen que tienen que tener unos estándares que ellos tienen que armar. Y nunca pueden. Nunca pueden. Entonces todo el tiempo se sienten culpables. Todo el tiempo están viendo al otro como un pecador y ellos santos. Todo el tiempo se están justificando ellos mismos. Entonces Pablo quiere cerrar esto, porque esto le estaba haciendo daño a la iglesia. Y termina Pablo cerrándolo en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Ojo, mire eso. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Para que la gracia, si yo tengo que hacer algo, ¿para qué? Si tengo que añadirle, ¿dónde está la gracia del Señor? ¿Dónde está la fe? En Él, puestos los ojos en Cristo. Entonces en Él, mis amados hermanos, Pablo le está enseñando a Pedro, a la iglesia, que Cristo es suficiente, que ya hay una justificación.
Eso de sentirnos culpables por cosas del pasado, inclusive por las de hoy. La Biblia dice: tengo un abogado delante del Padre y es a Jesucristo. Alguien pagó por mí, y eso parece increíble. Uno dice: pero ¿cómo alguien? No, es así. Dios tuvo misericordia de nosotros, y el día que el Señor nos llame a su presencia, usted va justificado. Usted no va a llegar con una maleta de reglas impuestas por los hombres, con una maleta de cosas que yo he. No. Aquí se trata del amor. Todo está allí en el amor a Dios, en que usted sabe que es hijo de Dios, ha sido salvado, y tu respuesta, la respuesta de la iglesia, es una reacción de amor antes de la norma, antes de que porque Dios me castiga. Es una respuesta porque usted ahora ha entendido en Cristo la gracia, el amor. Usted y yo entendimos que estábamos perdidos, que merecíamos el infierno, pero Dios gratuitamente, usted no tenías nada para pagarlo, yo no tenía nada, y Él dijo: te salvo porque lo quiero hacer y te entrego todo en mi Hijo Jesucristo. Todo lo tenemos en Él. Así que ahora estamos libres, no para el pecado. Ahora servimos al Señor con deseo del corazón. Usted predica, usted le habla al amigo, a la gente del amor de Dios por convicción. Usted está hoy aquí sentado no para darle un chulito, que vine hoy para que el hermano o la hermana no piensen que estoy perdido. No, usted vino porque estás enamorado del Cristo que lo pagó todo por usted. Por eso estamos aquí. No vine para mostrarle al pastor cuán espiritual soy. No, usted y yo reaccionamos a la gracia, al amor de Dios. Como hubiéramos reaccionado con el ejemplo de San Andrés. Nos llevaron con todo pago. Ahora usted vive para Él. Usted, como decimos, nos desvivimos para Él. Usted habla de Dios apasionadamente. Usted respira por los poros al Señor. Usted está sentado allá en su casa en un mecedor tomándose el café, y de repente es quebrantado. Usted está en problemas, en dificultades, y de repente viene Dios y te habla al oído y te dice: aquí estoy, te estoy sosteniendo, mi gracia te sostiene. Recuerda que estás justificado. Y de repente ese problema que me turba, que está cayéndome como un baldado de agua fría, comienza a desaparecer. Todo por su gracia, todo porque he sido justificado. No tengo que hacer nada más, solo mi disposición para Él, solo amarlo, solo decirle: Dios mío, aquí estoy, Señor. Yo soy un pobre de espíritu, yo te necesito a ti. Y ahí viene ese cheque firmado por Cristo, y todo lo tenemos en Dios. Vivimos una vida plena. No estoy allí atado a la norma. Pedro tenía que ser libre de eso, del peso. Muchas religiones en el mundo hoy viven atadas en eso. El único que habla de la gracia es Cristo. De resto, todos para salvarse tienen que hacer algo. Ya por nosotros alguien lo hizo. Alguien permitió voluntariamente, se montó en la cruz. Él lo hizo voluntariamente. Y peor, eso le rompe la cabeza a uno, no esperando nada, sabiendo aún que nosotros al futuro lo íbamos a escupir. Usted sabe lo que es que por anticipación usted le lleve el regalo a alguien y alguien te lo va a tirar en la cara. Y usted va a estar entusiasmado a llevar el regalo a alguien. Ya él sabía que usted y yo le íbamos a escupir más adelante. Sin embargo, por ese amor, Él va a la cruz y permite eso para que nuestro corazón palpite, vibre, nuestra alma. Usted puede decir libremente en la calle: yo sigo a Cristo, yo sigo al Señor. Sí, me congrego, lo alabo, lo bendigo. Quiero vivir en mi casa para Él. Quiero trabajar en mi oficina, en cualquier lado. Quiero vivir para el Señor.
No me estoy portando mal para ganarme algo, un favor, ya lo tengo. Es solo amor. Lo otro es religión, lo otro no lo logra. Nadie lo logra. Pasaríamos llorando todo el tiempo. Me la embarré, cada 5 minutos una embarrada, y estuviéramos allí con un peso. Pero ya Él lo hizo. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué rica, que disfrute la libertad en Cristo. Qué buena la justificación y la gracia del Señor.